Ahorita vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a alimentarnos, ¿verdad? Del pan espiritual. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio, ¿verdad?, a esta palabra que se va a impartir en esta hora, que es el alimento espiritual. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque nos diste la oportunidad, Señor, de alabar, de glorificar tu nombre, Señor, porque nos diste la oportunidad de gozarnos, bendito Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor, en esta tu casa de oración. Y en esta hora, Señor, en tus manos ponemos esta palabra, Señor, que se va a impartir, que sea palabra de vida, bendito Dios Todopoderoso, para que sea de edificación, Señor, en nuestras vidas, bendito Padre Celestial, que esta palabra nos nutra, Señor, en nuestro espíritu, nos alimente, Señor, a fin de que nosotros sigamos creciendo, Señor, en nuestra vida espiritual, a fin de que nosotros sigamos madurando, para que cuando tú vengas, Padre eterno, por tu iglesia, nos halles sin mancha y sin arruga, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí te acuerdas que estábamos viendo los cuatro maneras en las cuales opera Satanás? Hace 8 días estábamos estudiando la parte de la mente. Satanás opera a través de la mente. Satanás opera a través de el cuerpo. Satanás opera a través de la conciencia. Y Satanás opera a través de las circunstancias. Entonces el jueves estudiábamos cómo Satanás opera a través de la mente. El domingo estudiamos cómo Satanás opera a través de la conciencia y a través del cuerpo y a través de la conciencia. Y hoy vamos a estudiar cómo Satanás opera ante las circunstancias. Amén. Entonces, todas las circunstancias, hermano, absolutamente todo lo que sucede en este mundo, en nuestra vida, ¿sí? Siempre detrás de está la voluntad de Dios. No puede suceder algo en nuestra vida si la voluntad de Dios no está detrás de, ¿verdad? Pero aún detrás de las circunstancias o aún detrás de las cosas que suceden en nuestra vida, ¿sí? Aunque Dios es aunque es la voluntad de Dios, pero Satanás es el que opera directamente. Entonces nosotros vamos a ver cómo Satanás actúa en las circunstancias. Tenemos en la Biblia un ejemplo bien grande, hermano. Bueno, hay muchos ejemplos, pero uno de los que más se conocen, hermano, porque a este hombre le pasó de todo. ¿Quién crees que es? Job. ¿Has oído la historia de Job? La biografía de Job. Dice, vamos a analizar el caso de Job, ¿verdad? Y dice ahí el libro de Job, capítulo 1, del versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 21. Amén. Versículo 12 al 21. Tantas cosas que le pasaron a este siervo de Dios y nunca renegó. Nosotros vamos a ver cómo Satanás opera a través de una circunstancia, ¿sí? Pero debemos de entender que detrás de la circunstancia está el propósito de Dios, está la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano.
¿Sí? Fíjate lo que Dios estaba haciendo. Le estaba entregando, por así decirlo, las cosas a Satanás. Porque sabemos que Job había sido prosperado. Dios le había prosperado de gran manera, ¿verdad? Tenía mucho ganado, tenía muchas tierras, ¿verdad? Tenía una familia, tenía unos hijos. Era una persona rica, lo tenía todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos ahí el libro de Job, precisamente en el capítulo 1, te dije 12, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Cuando nosotros nos retrocedemos al versículo 9, fíjate lo que le dice Satanás a Dios. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el diablo pensaba, hermano, que porque Dios le había dado, por así decirlo, todo a Job, ¿sí? Él pensaba, o es lo que le hace ver a Dios, que Job era fiel a Dios por conveniencia, porque como Dios lo había prosperado, por eso Dios protegía todo lo que tenía, y por eso él no blasfemaba en contra de él. Eso es lo que le dice Satanás. Por eso le dice: pero extiende tu mano y verás si no blasfema en contra de ti. Pero como Dios es omnisciente, hermano, todo lo sabe, Dios sabía que aunque Dios extendiera su mano, o sea, extender la mano es darle la autoridad o darle permiso a Satanás de que Satanás zarandeara, por así decir, a Job, ¿sí? Entonces, Dios sabía que aunque él ejerciera esa voluntad, ¿sí?, para con Job nunca iba a maldecirlo. Él es omnisciente. Entonces en el versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Por así decir, diablo, Satanás, acusador, adversario, ¿sí?, chanclotas, te doy permiso de que tú hagas con él lo que quieras, nada más no toques su vida. Ahí está, ¿cómo se dice? Dios puso un límite. Haz con él lo que quieras, nada más no toques su vida. Amén. Entonces dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, no atiendes contra su vida. Y salió Satanás delante de Jehová. Fíjate, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. ¿Sí? Es decir, que llegó un grupo de gente, mató a los criados y se llevaron, ¿sí?, los bueyes y las asnas. Se los robaron.
Y dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, o sea, todavía ni siquiera terminaba de darle la noticia cuando de repente llega otra persona y le dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Le estaban dando la noticia de que un grupo de personas había llegado, había matado a sus criados y se había robado los bueyes y las asnas. Y apenas le estaban terminando de dar esta noticia cuando llega otro y le dice, cayó fuego del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Sí, no manches. Y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Entonces llega otro grupo, ¿sí? Se lleva a los camellos y mata a otros criados. Pues a este hombre le estaba lloviendo duro y tupido, ¿verdad? Una tras otra, pero no conforme con eso, ¿sí? Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pues no, todavía después de que le habían robado las asnas y los asnos, después de que había caído fuego del cielo y había matado a las ovejas y a los pastores, después de que se robaron los camellos y mataron a sus criados, aún con todo eso, llegan y le dan la noticia que todos sus hijos mueren. Porque vino un viento hacia la casa donde ellos estaban y dice que la casa se vino abajo. Imagínate, hermano, nada más imagínate, hermano, el sufrimiento de este hombre. Que 4 acontecimientos o 4 circunstancias seguiditas pasaron en su vida. Porque dice, todavía no terminaban de dar la noticia cuando ya vino otro. Imagínate el sufrimiento. ¿Sí? ¿Cuántas de las veces, hermano, a nosotros nos pasan cosas bien pequeñas, por así decirlo, hermano? Y muchas de las veces caemos en desánimo. Muchas de las veces cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Sí? ¿Por qué a mí si yo te sirvo, si yo te soy fiel, si yo me congrego? ¿Por qué no el que no se congrega? Pues porque tú perseveras, porque tú estás esforzándote, ¿verdad?, en permanecer en los caminos del Señor, porque tú le eres fiel a Dios. Y esa es la manera en la cual el Señor prueba nuestra fe. Pero si tú te das cuenta, hermano, dice la Escritura, ¿verdad?, que después de que a este hombre Job le pasan todos estos acontecimientos, dice que él dijo, y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea
el nombre de Jehová bendito. Y verdad que en ningún momento él dijo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? No cuestionó a Dios, ¿sí? No lo cuestionó, no renegó, no maldijo a Dios. O sea, vemos cómo Satanás, hermano, le dice, extiende tu mano sobre él y verás para ver, y verás si no te maldice. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cómo Dios sabía la clase de siervo que era este hombre? Y le demuestra a Satanás, ¿sí?, que Job era una persona fiel, Job era un hombre verdadero, temeroso, ¿sí?, obediente. Amén. Entonces, ¿cuántas circunstancias vive o cuántas situaciones son? 4. Primeramente, matan a sus criados, ¿sí? Y se llevan las ovejas. Amén. Perdón, los burros y las asnas. Después cae fuego del cielo, ¿sí?, y mata a las ovejas y a los pastores. Después le roban los camellos y matan a los criados. Y por último, sus hijos mueren. Pero tú te das cuenta, hermano, ¿quién permitió que esto sucediera? Dios. Dios dio el permiso a Satanás para que todas estas cosas sucedieran en la vida de Job. Pero si tú te das cuenta, hermano, Dios nunca movió un dedo. Dios no hizo nada. ¿Cuántas de las veces dicen, pero si de verdad existiera Dios, el mundo no estuviera como está? Si de verdad existiera Dios, no hubiera tantas muertes, no hubiera tanta gente perdida en las drogas, no hubiera tantos niños secuestrados y que les hacen, les quitan los órganos, etc. Si de verdad existiera Dios, ¿sí? Dios tiene una voluntad, hermano, que es la voluntad permisiva de Dios. Él permite que las cosas pasen por un propósito. Pero aquí el que opera es Satanás, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, todas las circunstancias que pasan en la vida de Job fueron permitidas por Dios. Pero Satanás es el que ejecutó directamente. O sea que tú te das cuenta, hermano. Te voy a poner un ejemplo. Ojo, cuando hay un accidente automovilístico, ya sea en la carretera o donde tú quieras, ¿sí?, y que en ese accidente hay personas lesionadas, ¿sí?, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que pasen las cosas, pero quien ejecuta, por así decir, quien provoca ese accidente no es Dios, es Satanás. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, dicen que hubo un ejemplo, un desastre natural, hubo un huracán que se generó, ¿verdad? Y arrasó con muchas casas y mucha gente murió. Tú te das cuenta que en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que eso suceda, pero quien ejecuta es Satanás. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermano, que esta situación de la circunstancia, Satanás la lleva a cabo, pero también a la vez, ¿sí?, es una manera en la cual él opera en la vida de una persona, o en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Amén. Por otro lado, hermano, ahí en la Biblia hay otro caso, otro ejemplo, que es el caso de Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Él vivió una situación diferente a la de Job, ¿sí? El propósito de que a Job le sucedieran estas cosas,
Porque aún todavía después, cuando tú lees el capítulo 2, Satanás nuevamente tiene una conversación con Dios, y a final de cuentas Satanás, por la autoridad, porque Dios lo permite, viene nuevamente contra Job y le manda una enfermedad en todo el cuerpo, una sarna, con un propósito. El propósito era de que Dios, a través de estas situaciones o de estas circunstancias, iba a procesar a Job para que Job pudiera crecer en su vida espiritual. Por así decirlo, para que Job pudiera ser lleno de Cristo o lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, no te va a venir y te va a llenar. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo, hermano, no se lleva a cabo a través de oración y de ayuno. La llenura del Espíritu Santo se lleva a cabo a través del crecimiento que tú vas teniendo en tu vida espiritual. Tú vas creciendo, tú vas madurando. Eso es estar siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjate bien, el caso de Pedro, Lucas 22, versículo 31 al 34. Amén. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Fíjate lo que le dice el Señor Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, que si te das cuenta, hermano, cómo empieza el libro de Job. Dice la escritura ahí en Job capítulo 1 versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, que en el cielo, hermano, hubo una reunión, ¿verdad? Y en esta reunión se presentan los ángeles y Satanás, ¿sí? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces le dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, en esta escritura, hermano, Satanás pidió a Dios que le diera, en otras palabras, el permiso de zarandear como a trigo a Job. Y lo mismo hizo con Pedro. Lo mismito hizo con Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, Satanás les volvió a decir a Dios: ¿acaso Dios le dijo a Satanás: ¿acaso no has visto a mi siervo Pedro? Pues extiende tu mano contra él y verás si no te a él no le dijo si no te maldice. En este caso le dijo: extiende tu mano sobre él y verás si no te niega. Eso no lo dice la Biblia, pero es el caso. Entonces le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios sabía, hermanos, que Pedro iba a negar al Señor. Amén. La falta que comete Pedro es otro ejemplo de cómo Satanás se basa ante una circunstancia. Porque en aquellos días, hermanos, ya habían apresado al Señor Jesús. Y por ahí se escucha una mujer, ¿verdad?, que dice y señala y acusa a Pedro de que él era uno de los que seguían al Señor Jesús. Y cuando esta mujer dice eso, Pedro niega al Señor. Y luego por allá dice otro, aquel también, él también lo seguía, y lo vuelve a negar. Y después otro, 3 veces niegan al Señor. Pedro 3 veces lo niega, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, había una circunstancia que estaba sucediendo en la vida de Jesús. Jesús había sido capturado para ser ejecutado, ¿sí? Y Satanás, como Pedro andaba por ahí, ¿verdad?, porque lo estaba viendo de lejos, Satanás se aprovechó de esa circunstancia, ¿sí?, para zarandear a Pedro. ¿Cuál fue la zarandeada, hermano? Pedro entró en un temor, ¿sí? Entró en temor, entró en miedo, y ese miedo, hermano, hizo que él negara al Señor. Porque él sabía que si él aceptaba que conocía al Señor y que andaba con él, sabía que también lo iban a arrestar y también lo iban a crucificar. Entonces tuvo miedo. Amén. Dios le había advertido, el Señor Jesús le había advertido que Satanás le había pedido para autorizar zarandearlo como a trigo. Jesús se lo advirtió a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido que le dé permiso para zarandearte. Y le dice: pero yo he rogado al Señor que te dé fortaleza, que te dé fe, que tu fe no decaiga. O sea que el Señor sabía, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Amén. Entonces, de la misma manera sucedió con Job. Lo mismito. ¿Cuál fue la falta en este caso? En el caso de Pedro, ¿cuál fue la falta? Que él negó al Señor. Esa fue la falta. Amén. Esa es el resultado de la obra, de la circunstancia en la cual opera Satanás. ¿Sí? Satanás operó en esa circunstancia y como resultado Pedro niega al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero detrás de esto también estaba la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió con un propósito. Se tenía que cumplir la Escritura. Amén. Hay otro ejemplo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es otro ejemplo, hermano, de cómo Satanás opera a través de una circunstancia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Amén. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Pablo había recibido una revelación tremenda, ¿sí? Una revelación tremenda había recibido este hombre, y él dice: para que por esta revelación que se me ha sido dada, para que yo no me exalte,
para que no me sienta más, se me ha dado un aguijón, ¿sí? Dice, en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Fíjate lo que hizo el Señor para que este hombre fuera una persona humilde. Tuvo que mandar un mensajero de Satanás, un aguijón. La palabra aguijón, hermana, es una expresión, ¿sí?, que se utiliza frecuentemente en el griego clásico. Y esta palabra significa un sufrimiento físico. Ese es un aguijón, un sufrimiento físico. Amén. Entonces el aguijón que Pablo tenía, o este sufrimiento que Pablo tenía, amén, provenía de parte de Satanás, ¿sí? Y Satanás utilizaba las circunstancias para atacar a los hijos de Dios. Amén. Entonces, fíjate, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 25 al 27, vamos a ver algo bien importante. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, este es otro caso, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este otro caso, hermano, había otra circunstancia que estaba sucediendo, en donde Satanás tomó ventaja. La circunstancia era, hermano, que los discípulos del Señor se encontraban, ¿sí?, con el Señor, y el Señor les dice, suban a la barca. Entonces ellos suben a la barca y empiezan a navegar, porque ellos iban a Capernaum, iban a otro lado, porque el Señor Jesús sabía que en aquel lado había grandes demonios a los que Él iba a ir a enfrentar. Pero en cuanto estos hombres suben a la barca y empiezan a navegar, dice la Escritura que se vienen unos fuertes vientos y unas grandes olas del mar se alborotó. Amén. Entonces, cuando esto está sucediendo, los discípulos entran en temor, ¿sí? Y cuando ellos entran en temor, van y le hablan al Señor Jesús. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces, fíjate bien, hermana, cuando estos discípulos, estos apóstoles, entran en temor, ¿sí?, nosotros nos damos cuenta, hermano, que Satanás utiliza esa circunstancia, ¿verdad? ¿En dónde, en qué parte entró el temor en ellos? En las emociones, porque el miedo es un sentimiento, ¿sí? Así como la felicidad, así como la tristeza, el miedo es un sentimiento que opera en las emociones. Amén. Entonces, mira, vemos que Satanás no solamente opera en la mente del hombre, Satanás también opera en la conciencia, Satanás también opera en el cuerpo, y Satanás opera en las circunstancias. Amén. Entonces, en este caso Satanás estaba valiendo de esta circunstancia, ¿sí?, para que estos hombres de Dios entraran en miedo. Y una vez que ellos entraran en miedo, Satanás pudo operar en ellos, ¿sí? Entonces, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, Santiago 4:7,
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someter a Dios, hermano. ¿Por qué Santiago da por así decir, hermano? Santiago está hablando de cómo nosotros podemos resistir los ataques de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para que las obras de Satanás no puedan operar en nosotros? Santiago da ¿cómo se dice? Esta exhortación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, él menciona primeramente someternos a Dios. Amén. Cuando Satanás, hermano, nos ataca en una circunstancia, nosotros lo primeritito que tenemos que hacer es someternos a Dios. Cuando una circunstancia viene a tu vida como la que le sucedió a Job, como la que le sucedió a Pedro, ¿sí? Como la que le sucedió a los discípulos, lo primero que tenemos que hacer, el consejo de Santiago, es someternos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay sometimiento a Dios, hermano, nosotros no vamos a poder resistir al diablo. Eso es un punto bien importante en nuestra vida. Puede venir una tribulación a tu vida, ¿sí? Y si tú no te sometes a Dios, ¿sí?, no vas a poder vencer esa tribulación. Y esa tribulación te puede llevar a que tú te desanimes y te apartes del Señor. Esa tribulación, hermano, te puede llevar, si no hay un sometimiento a Dios, a que tú blasfemes en contra de Dios, a que tú maldigas a Dios, a que tú reniegues en contra de Dios. Amén. Entonces, si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Si nosotros no resistimos al diablo, el diablo va a tener de qué acusarnos delante de Dios. ¿A través de qué? A través de nuestra conciencia. Amén. Segundo punto importante, dice Santiago: resistir al diablo. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, o cuando los hijos de Dios nos encontramos bajo una adversidad o bajo alguna circunstancia y nos percatamos, nos damos cuenta que son ataques de Satanás, ¿sí?, debemos resistirnos. Amén. Una vez que nosotros resistimos los ataques de Satanás, estos se van a ir. Pero nos damos cuenta que primeramente es el sometimiento a Dios, después resistir al diablo, y dice que huirá. Aquella circunstancia, aquella situación que ha sido puesta en tu vida por Satanás, va a desaparecer, se va a ir. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. Punto número 3. Es importante, este punto es importante. En los 3 casos que vimos, en el caso de Job, en el caso de Pedro y en el caso de los discípulos cuando ellos subieron a la barca, ¿sí?, hay una diferencia bien grande entre el primero y los otros 2. En el primer caso, Job no tuvo miedo. Pero si tú te das cuenta, en el caso de Pedro tuvo miedo. Y por miedo él negó a Jesús. En el caso de los apóstoles, cuando suben a la barca y empiezan a navegar, ellos ven que el Señor está dormido, y ellos, al ver cómo se ponen los vientos y cómo se pone el mar, entran en pánico y van a despertar al Señor para que Él solucione el problema. ¿Sí? Entonces, punto número 3, hermano, debemos, cuando venga una circunstancia
circunstancia en nuestra vida, debemos de rechazar, hermano, el miedo. Amén. ¿Por qué? Antes de que Satanás pueda operar, hermano, en la vida de un cristiano o en la vida de una persona, primeramente él tiene que establecerse en ellos. Si Satanás no se establece en una persona, hermano, no puede operar. ¿De qué manera se estableció Satanás en Pedro para poder operar? ¿De qué manera se estableció en los discípulos en la barca para poder operar? Sembrando el miedo. Y una vez que él sembró el miedo, ganó terreno, pudo operar. Porque como resultado vimos que Pedro negó a Jesús. Como resultado vimos que los discípulos entraron en pánico y en lugar de hacer lo que ellos debían de haber hecho, en lugar de ellos ser los que debieron de haber reprendido los vientos y las aguas, fueron a despertar al Señor para que Él lo hiciera. Entonces te das cuenta, hermano, que una vez que Satanás se establece en ti, una vez que Satanás siembra el miedo, ¿sí? Eso es tomar control de nosotros. Y como resultado, hermano, nosotros vamos a fracasar. Ante la circunstancia vamos a ser derrotados. Entonces, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Amén. El temor es una manera, hermano, en la cual Satanás toma ventaja o por así decirlo, gana el terreno, ¿sí? Entonces, donde no hay una base, hermano, Satanás no puede operar. En este caso, hermano, en la vida espiritual, para que Dios pueda operar en nuestra vida, tiene que haber una base, tiene que haber un fundamento. Porque si no hay una base, si no hay un fundamento, Dios no puede hacer nada en nosotros. Esta base, este fundamento es Cristo. Pero en el caso del operar de Satanás ante una circunstancia, una base para que él pueda trabajar es sembrar el miedo. Y cuando nosotros entramos en miedo, hermano, le vamos a dar cabida al diablo. Amén. Entonces, el temor, hermano, puede convertirse en la peor fortaleza de Satanás. El tener miedo, el sentir miedo, hermano, es un sentimiento que no proviene de nosotros. Pero fíjate lo delicado, hermano. Cuando Satanás trate de pasarte por un sufrimiento, o cuando Satanás trate de hacerte sufrir, primero te va a atemorizar. Porque así es como él va a ganar terreno. Y después, hermano, te va a hacer sufrir. ¿Sí? Si tú te das cuenta, Pedro, hermano, entró en temor, negó a Jesús y después sufrió. Él sufrió. Pero fíjate bien esta parte, hermano. Cuando nosotros rechazamos el miedo o cuando nosotros rechazamos el temor, Satanás no va a poder entrar. Por eso en el momento en que tú empieces a sentir miedo de algo, ay, es que tengo miedo de que mi esposo me vaya a dejar, tengo miedo de que me vayan a correr del trabajo. Reprende ese miedo para que no le des cavidad a Satanás en tu vida. No solamente es el pecado, hermano, o la tentación. Un miedo, hermano, es una manera en la cual nosotros le damos autoridad o derecho legal al diablo sobre nosotros. Amén. Y ese es un ataque de Satanás, ese es un dardo de fuego. Es importante saber, hermano, que a lo que tú tengas miedo, eso te va a sobrevenir. ¿Sí sabías? A lo que tú tengas miedo,
o de lo que tú tengas miedo es algo que va a suceder en tu vida. Fíjate lo que dijo Job, capítulo 3, versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía miedo a algo, y a eso, a lo que él le tenía miedo, vino a su vida, le aconteció, le sucedió. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿por qué es importante rechazar el miedo, hermano? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo, hermano? ¿Hay algo a lo que tú tengas miedo? Hoy es el día en el cual tú tienes que rechazarlo. Hoy es el día en el cual tú tienes que reprenderlo. ¿Tienes miedo a la pobreza? Repréndela, porque pobreza va a venir a tu vida. ¿Tienes miedo, hermano, a tropezar? ¿Tienes miedo a fallarle al Señor? Reprende ese miedo, porque eso va a venir a tu vida. ¿Cuántos casos hay, hermano, en los que viven las mujeres atemorizadas de que el marido las vaya a dejar, las vaya a cambiar por otra? Reprende ese miedo, porque eso va a venir a tu vida. La Escritura se cumple. Entonces, esa es una manera en la cual Satanás opera en nuestra vida, hermano. Y es importante que nosotros sepamos cómo Satanás opera. ¿Sí? Tengo miedo que me van a correr de mi trabajo porque le dijeron chismes al patrón de mí. Reprende ese miedo, porque eso vendrá a tu vida. Dice Job, entonces, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sí te das cuenta, hermano, cómo Satanás opera? Porque cuando él siembra el miedo, hermano, él ya sabe por dónde te va a llegar. Si él sembró el miedo de que tú tengas miedo de perder a tu pareja, cuando él siembra el miedo y dice, de aquí soy, a eso te da miedo, pues ahí te va, por ahí te voy a llegar. Entonces, no debemos de sentir miedo, hermano. Los hijos de Dios no debemos de sentir miedo de nada. Voy a hacer una liberación, dice un hermano, fíjate, dice un hermano, a mí me da miedo. Cuando van a las liberaciones, a mí no me gusta participar, me da miedo de que se me vaya a meter un chamuco. Reprende ese miedo, porque eso te acontecerá. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros rechazamos el miedo a cierta cosa, esta no vendrá a nosotros, lo que sea. Si nosotros permitimos que el temor permanezca en nosotros, le daremos la oportunidad de poner en nuestro camino a lo que nosotros tenemos miedo. Satanás va a tomar ventaja, va a aprovechar esa circunstancia y por ahí nos va a zarandear. Entonces, tenemos que saber, hermano, que así como a Pedro se le pidió la autoridad a Dios para que Pedro fuera zarandeado, también nosotros, hermano, estamos en los caminos del Señor y Satanás todo el tiempo está buscando una manera de zarandearnos. Pero si Dios no permite que Satanás venga y zarandee tu vida, no va a pasar nada. Pero como estamos en un proceso de crecimiento, hermano, y en base a estos procesos crecemos en nuestra vida espiritual, Satanás todo el tiempo va a estar pidiendo a Dios que le dé la autoridad de zarandearnos. Y lo primero que va a venir a sembrar en nosotros va a ser miedo a algo, temor. Y tenemos que rechazar ese temor. Amén.
Vamos a darle gracias al Señor, hermano, por esta palabra que impartió en esta tarde, ¿verdad? Padre, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, noche, porque tú permitiste, Señor, que nosotros estuviéramos presentes, Señor, en esta tu casa de oración, con un corazón dispuesto, Padre Celestial, a recibir, Señor, ese alimento espiritual, a recibir a Cristo, Señor, en esta tarde como nuestro alimento constitutivo, como el pan de vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos que tú nos des el discernimiento, Señor, para nosotros poder discernir en el Espíritu, Señor, cuando venga un ataque, cuando venga un dardo de fuego, Señor, de parte del maligno. Cuando un pensamiento, Señor, que no provenga de ti, que no pertenezca a nosotros, Señor, y que sea sembrado de parte de Satanás, nosotros podamos discernirlo, Señor, para reprenderlo, para rechazarlo, Señor, en tu bendito y poderoso nombre. Para que cuando Satanás, Señor, mande una enfermedad a nuestra vida, Señor, nosotros podamos discernir en el Espíritu, Señor, que esa es una manera en la cual Él está operando en nuestro cuerpo, Señor. Darnos cuenta que no pertenece a ti, Señor. Darnos cuenta que no es una enfermedad, Padre, que nosotros hemos recibido por una mala, por algún descuido, Señor, que nosotros hayamos tenido en nuestra vida física, Señor. Te pedimos que tú nos des el discernimiento, Padre, para que cuando Satanás opere a través de nuestra conciencia y nosotros tengamos un pensamiento, bendito Dios Todopoderoso, que haya sido sembrado por Satanás, no sientamos ese tormento, Señor, esa opresión, Señor, de sentirnos culpables porque creamos que en nuestra mente hemos pecado, Señor. Ya que el pecado da a luz, Señor, cuando el pecado da a luz, cuando la obra da a luz, Señor, esta se convierte en pecado. Te pedimos también, bendito Padre Celestial, que no permita, Señor, que nosotros dejemos, Señor, entrar miedo a nuestro ser, Señor. No permita, Señor, que Satanás tome el control a través del miedo, Señor. Tú fortalécenos, bendito Padre Celestial, haznos fuertes, Señor. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores, en Cristo hemos vencido, bendito Dios Todopoderoso. Permítanos, Señor, someternos a ti para poder resistir al diablo y que todas sus maquinaciones y todos sus ataques, Señor, se vayan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Saludos a los hermanos que nos están viendo en el canal de YouTube, ahí en TikTok, en Facebook. Que Dios los bendiga siempre en el nombre de Jesucristo. Amén.